Pues daremos inicio a la charla del día de hoy, que es fracturas de odontoides en adultos mayores. Entonces iniciaremos pues con un caso clínico. Tenemos un paciente de 83 años con antecedentes de hipertensión arterial y EPOC. El paciente presenta caída de propia altura hace 3 semanas con trauma en la región occipital, no tiene pérdida del estado de conciencia, no tiene ninguna focalización posterior, por lo cual pues no consulta, y ahora viene por un intenso dolor cervical y que no mejora pues con la medicación. ¿Listo? Entonces, con los datos anteriores, quisiera que un R1 o un R2 quisiera pues, me diera, pues quisiera determinar físico y si solicitaría pues algún paraclínico. Buenos días. Bueno, pues inicialmente, pues ya digamos que en la introducción dicen que el paciente no tiene ningún déficit neurológico y más o menos explican que tuvo un trauma en la región occipital, pues como para, digamos, más o menos asumir cómo fue la cinemática del trauma, pero pues sería bueno ser como un poquito más precisos en el examen físico, ver si hay como algún signo de mielopatía o pues déficit motor o sensitivo, pues como objetivizable, y si el paciente refiere otros síntomas asociados a la cervicalgia, pues disfonía, disfagia o algo pues relacionado. Teniendo en cuenta la edad y la persistencia pues del dolor, solicitaría inicialmente un ataque de cráneo, un ataque de columna cervical. Las fracturas de odontoides tienen una incidencia de 21 por cada 100.000 pacientes que ingresan a urgencias, con un costo de 1.5 billones de dólares al año. La fractura más común de C2 y la fractura más común en columna cervical en pacientes pues, ancianos, con muchas controversias y ambigüedades en su tratamiento, sobre todo en cuanto al abordaje inicial. Se ha visto pues, que su mortalidad es incluso muy parecida a las fracturas de cadera por la exacerbación de patologías de base de los pacientes, con una mortalidad de 30 días que puede ser de hasta el 25%, a un año que puede llegar a ser de un 50%, y se ha visto que las fracturas tipo 3 son un factor independiente para predecir por mortalidad en esos pacientes. En cuanto a la parte de la anatomía, entonces tenemos pues que C2 va a tener un cuerpo, de la parte superior va a salir el odontoide, ¿cierto? Vamos a tener carillas articulares superiores para C1, proceso transverso por el cual va a descubrir la arteria vertebral, las láminas, la masa, la faceta inferior, ¿cierto? Y la apófisis espinosa. A su vez, la odontoide la vamos a subdividir en 3 partes, que va a ser la punta, el cuerpo y la base, ¿cierto? Y la clasificación básicamente se va a basar en qué parte de la odontoide va a estar comprometida. Entonces tenemos la clasificación de Anderson de Alonso, donde la tipo 1 es el compromiso solamente de la punta, la tipo 2, que es el compromiso del cuerpo, y la tipo 3, que es el compromiso de la base. Y para poder delimitar pues, el límite entre la tipo 2 y tipo 3, va a ser el compromiso pues, de la carilla articular superior de la articulación C1-C2. Con base en la fractura vamos a poder predecir la tasa de no unión. Entonces en las tipo 1 básicamente casi todas van a consolidar. La tipo 2, que es la de más alta tasa de no unión, que van a llegar a ser hasta un 36%, y la tipo 3, que va a ser un 7.6%. Entonces, de acá podemos abstraer que las fracturas tipo 2 y tipo 3 son las que van a requerir algún tipo de intervención pues, quirúrgica. Listo. A su vez, las fracturas tipo 2 se van a subdividir de acuerdo al trazo de la fractura. Entonces, las tipo 2A son las que tienen un trazo de fractura puramente horizontal. Las tipo 2B son las fracturas que van con un trazo desde antero superior hasta posterior inferior. Las tipo 2C, las que van desde antero inferior hasta posterior superior. Esto también nos ayuda a predecir el tipo de abordaje que tenemos que hacer, dado que las fracturas tipo 2C tienen un mal trazo para hacer un abordaje anterior con un tornillo odontoideo. Listo. En cuanto al por qué las fracturas tipo 2C tienen una baja tasa de unión, hay varias teorías al respecto que digamos que se complementan una a la otra más que excluirse. Entonces tenemos la teoría del daño vascular, que nos dice que el cuerpo de la odontoides va a tener, por decirlo así, entre comillas, unas aferencias vasculares que van a venir desde la punta y desde la base, y si la fractura va a cortar esa irrigación y por ende va a haber una zona ahí de isquemia y no va a haber una buena cicatrización. La falta de hueso esponjoso, la baja área de superficie para la cicatrización,
las fuerzas ligamentarias que van a hacer una tracción sobre la fractura y que no van a dejar que consolide, y el desplazamiento de la fractura, sobre todo pues cuando son mayores a 4 a 5 milímetros. En cuanto a los síntomas, entonces se ha visto pues en las diferentes series que hasta un 40% de los pacientes van a consultar o van a tener un diagnóstico a las 3 o 4 semanas después del trauma. El déficit neurológico en algunas series puede llegar a ser hasta el 33%, pero la mayoría de series la nombran entre un 7 a un 10%. La disfagia puede llegar a ser un síntoma referido por el paciente, sobre todo cuando la fractura produce un hematoma retrofaringeo importante, y el principal síntoma pues, por el que van a consultar los pacientes va a ser cervicalgia. En cuanto a las imágenes iniciales que se puede realizar en esos pacientes, entonces podemos hacer una radiografía P de la odontoides con boca abierta, que en pacientes jóvenes puede llegar a ser muy útil, pero en pacientes ancianos, que la mayoría van a ser osteopénicos, incluso osteoporóticos, no vamos a lograr ver bien el trazo de fractura. El examen de elección en estos pacientes va a ser la columna cervical, axial, coronal y sagital, que nos va a permitir evaluar de manera adecuada pues, la anatomía de la odontoides, el trazo de fractura y fracturas asociadas en vértebras superiores e inferiores. En caso pues, de que haya duda de si hay fractura o no, o si la fractura es inestable, se puede hacer radiografías en flexión y extensión, y se ha visto que también en un 30% de esos pacientes pueden llegar a tener compromiso ligamentario, sobre todo ligamento transverso. Entonces la mayoría de los autores recomiendan también hacer pues, una imagen por resonancia magnética de columna cervical para evaluar la parte ligamentaria. Otro tratamiento, que es en lo que más vamos a ahondar en esta charla, entonces tenemos que sopesar muy bien los riesgos y los beneficios de cada intervención o de no hacer ninguna intervención, ¿cierto? Y además las comorbilidades de cada paciente. Entonces, en cuanto al tratamiento conservador, ya a manera pues, de dato histórico, porque no es un tratamiento que se utilice en esta época, tenemos la tracción mascular cervical. Se le hacía al paciente una tracción por 4 o 6 semanas y posteriormente se le colocaba un collar cervical hasta completar 4 meses de tratamiento con una tasa de efectividad de un 60%, pues que es bastante baja por un tratamiento tan largo. La órtesis halo-chaleco, que es la opción de órtesis más estable y que menos movimiento le permite a la columna cervical, tiene una tasa de éxito alrededor de un 75%, y los riesgos son infección local por los pines que se le colocan al halo, fracturas del cráneo, daño de los nervios del cráneo, y también se ha visto un aumento pues, de los casos de neumonía, incluso de paro cardíaco en los pacientes que se utiliza este tipo de terapia. En cuanto a la parte pues, del collar cervical, independiente pues, del que sea, el de Aspen, el de Filadelfia, el Miami, ¿cierto? O los cervicotorácicos como el Minerva o el Somi, se dice pues, que son mejor tolerados que los anteriores, pero tienen una menor tasa de restricción de la movilidad, por lo que puede que la fractura no consolide, y tiene una tasa de éxito alrededor de un 70-75%. En cuanto a la parte quirúrgica, entonces tenemos abordajes tanto anteriores como posteriores. En la parte pues, de la fijación anterior, entonces tenemos básicamente 2 técnicas. Uno es un tornillo odontoideo y el otro es un tornillo transarticular, pues 2 tornillos transarticulares, ¿cierto? Para la parte quirúrgica vamos a tener el paciente en decúbito supino con una ligera extensión del cuello, ¿cierto? Vamos a hacer una incisión que puede ser transversal o puede ser longitudinal, la preferencia pues, de cada neurocirujano, ¿cierto? Se recomienda tener 2 intensificadores para tener proyecciones AP y lateral al mismo tiempo, y para pasar pues el tornillo odontoideo único, entonces en la línea media entre pues en el disco entre C2 y C3, ¿cierto? Ubicamos con el intenso una adecuada alineación del tornillo y lo vamos introduciendo hasta llegar a la punta de la odontoides. Se recomienda pues un tornillo de rosca parcial para hacer fijación pues de la fractura. Esto se ha visto pues que puede tener una tasa de éxito de alrededor de un 60-70%, y que entre más osteoporótico, más anciano sea el paciente, menor tasa de éxito va a tener. Entonces, algunos autores recomiendan que pacientes ancianos, en caso de preferir la vía anterior, se utilicen 2 tornillos odontoideos cuyo punto de inserción va a ser paramediano, ¿cierto? Y con una dirección pues, de convergencia en la punta de la odontoides. Y el otro tipo de instrumentación que podemos hacer por esta vía va a ser los tornillos transarticulares, cuyo punto de inserción va a ser
3 milímetros lateral a la parte medial de la articulación C1, C2 y 8 milímetros inferior, con una angulación de 30 grados con respecto pues al cuerpo de C2 y 30 grados hacia el lateral. En cuanto a las ventajas pues de la fijación anterior, entonces está que va a dar una estabilidad inmediata a la fractura, va a preservar la movilidad C1, C2, que es muy importante, pues sobre todo pues en pacientes jóvenes, ¿cierto? Se ha asociado a menor estancia hospitalaria, menor tiempo quirúrgico, menor exposición pues a la anestesia, el paciente no tiene que estar en prono, por lo que las dificultades anestésicas son menores, y reduce pues la necesidad de inmovilización postoperatoria. En cuanto a las desventajas, está la imagen intraoperatoria, porque en pacientes osteoporóticos, pues dependiendo pues de la calidad del intensificador de imágenes, podemos no tener muy buena imagen, las complicaciones respiratorias por la tracción de la tráquea y la disfagia postoperatoria, que es el síntoma más referido pues por esos pacientes. En cuanto a las contraindicaciones, entonces, las fracturas que son muy cominutas, las fracturas tipo 12, porque ya vimos que el trazo no es favorable para introducir un tornillo por esta vía, cuando el desplazamiento no es reductible, o sea, la fractura no reduce, ¿cierto? Y las fracturas abandonadas más de 6 meses. En cuanto a dificultades técnicas, los pacientes con cuello corto nos pueden dar mayor dificultad pues, para este tipo pues, de abordaje. ¿Listo? En cuanto a los resultados, pues, entonces se han hecho diferentes estudios. Daly hizo una serie de casos de 57 pacientes con una tasa de unión del 80% con un solo tornillo y con el uso de 2 tornillos llegó a tener una tasa pues, de unión del 92%, y como lo habíamos mencionado, el mayor síntoma mencionado por esos pacientes es la disfagia. Joest, con una serie de casos también de 80 pacientes, comparó la fijación anterior versus el halo chaleco en pacientes mayores de 65 años, encontró pues que la fijación anterior tenía una tasa de unión de hasta un 90% comparado con el halo chaleco un 77%, y comparando pues las dos técnicas, los pacientes que se llevaban a la fijación anterior tenían menos dolor, mejores resultados funcionales y menores alteraciones neuropsiquiátricas. En cuanto a la fijación posterior, que tenemos diferentes técnicas en realidad, pero lo que buscamos pues es fusionar C1, C2, ya sea por técnicas de alambre o por fijaciones transpediculares, ¿cierto? Pues con los diferentes abordajes que vemos acá en la tabla, que no voy a ahondar en aras del tiempo, ¿cierto? Entonces, tenemos la ventaja de lo que vamos a hacer una fijación de elementos posteriores, lo que lo vamos a lograr una mayor estabilidad de la fractura, la desventaja de perder hasta un 50% de la rotación axial de la columna cervical, y el riesgo anestésico porque va a implicar un mayor tiempo quirúrgico, ¿cierto? Una mayor exposición pues, de tejidos, sobre todo la parte muscular, con un mayor riesgo de sangrado también, pero con unas tasas de fusión que pueden llegar a ser del 93 a un 100%, dependiendo pues, de la serie que se revise. En cuanto a las controversias entonces que tenemos en este tipo de pacientes, entonces vamos a tener en qué pacientes vamos a utilizar manejo conservador y en cuáles utilizar manejo quirúrgico, y en caso de decidirnos por el manejo quirúrgico, si es mejor una fijación anterior o una fijación posterior. ¿Listo? Entonces, de los diferentes pues, estudios que encontré, en realidad que quise traer el más actualizado, entonces para discutir si manejo conservador o cirugía, entonces encontré este meta-análisis que se publicó en el Journal Europeo de Columna hace exactamente un año, que incluyó 41 estudios. Lastimosamente pues la calidad de los estudios no es la mejor, 40 series de casos y un estudio de cohortes para incluir al final 968 pacientes. Entonces, ¿qué determinaron ellos? Entonces, que en los pacientes que se llevaban a tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Sobre todo la parte pues, que tuvo significancia estadística, los resultados de unión de la fractura en los pacientes que se llevaban a tratamiento quirúrgico, independientemente de la vía, llegaba a ser hasta un 72%, mientras que los que se llevaban a manejo conservador llegaba a ser hasta solamente un 40%. Y en cuanto a los criterios de estabilidad de la consolidación de la fractura, entonces, en los pacientes que se llevaban a manejo quirúrgico, hasta un 80% era una consolidación estable, que no requería nuevas intervenciones, y en los pacientes que se llevaban a tratamiento conservador, hasta un 70%, ¿cierto? En cuanto a los desenlaces que no tuvieron significancia estadística, según los autores, por diferentes sesgos o por la heterogeneidad de los estudios,
entonces encontraron que el índice pues como de discapacidad cervical era mayor en los pacientes que se daban a tratamiento conservador y que el cambio pues en la escala de la EVA, dependiendo del tratamiento, era mayor en los pacientes que se llevaban a tratamiento quirúrgico. Entonces digamos que lo que podemos abstraer de este estudio es que los pacientes manejo conservador versus intervención quirúrgica les va mejor con la intervención quirúrgica. Listo. En cuanto a la discusión de este artículo, pues los doctores recomiendan solamente utilizar el manejo conservador en aquellos pacientes que tengan tantas comorbilidades que sea imposible pues la parte quirúrgica. Listo. En cuanto a la fijación anterior versus posterior, entonces, encontré este artículo también publicado hace un año, que es un estudio de cohortes, incluyó 72 pacientes, 40 mujeres, 32 hombres, con una edad que iba entre los 65 y los 100 años y una media edad de 83 años. Pues el estudio es básicamente hecho en Alemania. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Que en los pacientes que se llevaban a cirugía por vía anterior tenían pues, menor duración de la intervención con un promedio de 50 minutos versus los que se llevaban a fijación posterior con un promedio pues, de 150 minutos y que esto era altamente estadísticamente significativo. En cuanto a los días de estancia hospitalaria, los pacientes que se llevaban a tratamiento conservador y a cirugía anterior tenían menor tiempo de estancia hospitalaria con un promedio entre 10 a 11 días versus los que se llevaban a fijación posterior que tenían un promedio pues, de estancia hospitalaria de 20 días. Curiosamente, los días de estancia en UCI eran inversamente proporcionales a esto. Entonces, los pacientes que se llevaban a tratamiento conservador tenían mayor necesidad de estancia en UCI con un promedio de 14 días pues, de estancia en UCI. Los de cirugía por vía anterior tienen una estancia en UCI alrededor de 10 días, mientras que los de fijación posterior tienen una estancia en UCI alrededor de 12-3 días. ¿Listo? Y en cuanto a la parte pues, de la movilidad del cuello, también me llamó mucho la atención del estudio, ¿cierto? Normal es que los pacientes que se llevaban a tratamiento conservador tenían menor índice de movilidad del cuello, pues lo que es inherente pues, al tratamiento, lo que buscamos es restringir la movilidad del cuello, ¿cierto? Los pacientes que se llevaban a cirugía anterior tenían una restricción menor a los movimientos pues, de la columna cervical, ¿cierto? Pero si los comparamos con la parte posterior, de lo que uno pensaría, los de fijación posterior tenían menor restricción de los movimientos pues, de la columna cervical. Eso también me llamó la atención del estudio. Y ya pues para concluir, entonces, trae algunos algoritmos sobre cómo actuar entonces de los pacientes mayores de 65 años. Entonces, este es el algoritmo de la Sociedad Alemana pues, de Ortopedia, que lo publicaron hace un año. Entonces, ¿ellos qué plantean? Entonces, tenemos un paciente mayor de 65 años con una fractura de odontoides, la debemos clasificar con la clasificación de Anderson de Alonso, ¿cierto? Si es tipo 1, como ya vimos, esas fracturas no son inestables, van a consolidar casi en el 100%, entonces lo podemos manejar solamente con un collar semirrígido, ¿cierto? Si es tipo 2, entonces vamos a ver desplazamiento, si está desplazada más de 4 o 5 milímetros. Si la respuesta es no, podemos intentar un manejo conservador. Si la respuesta es sí, entonces vamos a ver si hay contraindicaciones clínicas o el paciente está muy anciano lo referían mayor de 80 años, ¿cierto? Si la respuesta es sí, podemos intentar un manejo conservador. Si la respuesta es no, entonces vamos a subclasificar esa fractura pues tipo 2. Si es tipo A o B, inicialmente podemos intentar una fijación posterior, ¿cierto? Pero dependiendo, pues individualizando cada caso, podemos intentar un tornillo transarticular de C1, C2 o un tornillo odontoideo con menor calidad de la evidencia. Si es tipo C y de entrada lo vamos a hacer una fijación posterior o ya sea pues por técnica transarticular o por Mager. Y tipo 3 también vamos a ver el desplazamiento, también es mayor de 5 milímetros. Si la respuesta es sí, vamos a hacer una fijación C1, C2. Si la respuesta es no, podemos hacer un intento de manejo conservador con esos pacientes. Listo. Y encontré otro algoritmo, también es un poco más antiguo, que es del 2017, pero me pareció más completo, ¿cierto? Entonces, tenemos un paciente pues, con una fractura odontoidea, vamos a hacer una evaluación clínica y radiológica, ¿cierto? Considerar también si el paciente tiene osteoporosis, hacerlo ver de geriatría, de endocrino, de medicina interna para completar esas comorbilidades. Y una vez tenemos esto, vamos a clasificarlo de acuerdo a la clasificación pues, de Anderson de Alonso. Si es fractura tipo 1, manejo
no quirúrgico. Si es fractura tipo 2, entonces tenemos que ver el grado de desplazamiento, la angulación, si hay retraso o no en el diagnóstico, ¿cierto? Y si el paciente tiene déficit neurológico o no. Si la respuesta es no a todas estas interrogantes, se puede intentar manejo conservador. Si la respuesta es sí a cualquiera, entonces vamos a ver si el paciente puede o no tolerar la cirugía y el grado de cirugía pues, que pueda tolerar, ¿cierto? O si el paciente lo acepta. Entonces, si no lo acepta o no lo tolera, entonces manejo conservador. Si lo acepta, tengo que ver si hay contraindicaciones relativas o absolutas para la fijación anterior, ¿cierto? Si la respuesta es no, puedo utilizar abordajes anteriores o posteriores a criterio del neurocirujano. Si la respuesta es que hay una contraindicación para la vía anterior, pues lo que me queda es hacer una vía posterior con una fijación C1, C2. Y ya en los pacientes con fracturas tipo 2 y 3, que por algún motivo, ya sea porque no acepta o porque no tiene, o porque no puede tolerar la cirugía, se llevaron a manejo conservador. Entonces, tenemos que evaluar si el paciente tiene múltiples fracturas cervicales, si tiene alto riesgo anestésico. Si la respuesta es no, entonces puedo utilizar un collar. Si la respuesta es sí, puede dejar al paciente simplemente con monitoreo y seguirlo pues en el tiempo. Y si no hay unión de la fractura, a las 4 semanas llevarlo a una fijación posterior. Y ya. En el caso clínico, entonces, de este paciente, se decidió pues llevarlo a una fijación anterior con un tornillo ontoideo, que es la tomografía que estamos viendo acá en el video. ¿Listo? Y listo. Sentate aquí. Carlos, gracias. En conclusión, ¿te parece que para un adulto, un anciano, vos escoges una vía anterior o una vía posterior? Si es una fractura tipo 2. La vía posterior, profe. ¿Por qué? Porque da mayor fijación, mayor tasa de no unión, ¿cierto? Y las vías anteriores, digamos que el mayor factor de riesgo para que no haya consolidación es que el paciente esté osteopénico, que es la mayoría de los pacientes ancianos, entonces mejor una vía posterior. Bueno, yo quiero hacer 2 preguntas. La primera es, Gustavo, si está conectado, que nos ayude. Si usa 2 tornillos o usa un tornillo. Yo en alguna oportunidad traté de poner 2 tornillos y me parece que es muy difícil, pero uno ve que en todas las series colocan 2 tornillos. Eso es lo primero. Y lo segundo, me da la impresión, Gustavo, que en el hospital se prefiere la vía posterior en estos pacientes y a mí no me queda tan claro, porque es que la cirugía por vía posterior tampoco es tan sencilla, porque hay mucho sangrado, la sola colocación del paciente es problemática y me parece que no es una buena indicación. Y el artículo que presentó Carlos, uno queda con muchas dudas. Tienen menos hospitalización los anterior, pero más días en UCI. Yo no entiendo eso. Me parece como contradictorio. Sí. Quiero oír tu concepto, Gustavo. Nacho, buenos días, ¿cómo les va? ¿Me escuchas ahí? Muy bien. Ah, bueno, Nacho, pues hombre, digamos que eso sigue siendo un tema que es pues, controversial, y yo creo que todavía pues no hay como series de casos para hablar de una evidencia muy clara alrededor de las fracturas de odontoides, especialmente en los ancianos. Lo de los 2 tornillos odontoideos, pues yo creo que eso realmente cada vez sí se le da menos importancia, porque aparentemente es lo mismo poner un tornillo que 2, y otra cosa es que pues todos los que hemos puesto tornillos odontoideos, yo creo que, excepto que uno tenga pues un navegador, inclusive yo creo que el movimiento con un navegador es, digamos, el cambio de la posición de la odontoides con los movimientos es tan importante que hasta puede que tenga muy poquita utilidad. O sea, poder poner 2 tornillos, a mí me parece que es muy difícil. O sea, termina uno inclusive deteriorando la calidad del fragmento distal, que puede inclusive aumentar hasta el riesgo de complicaciones. Pero si ve uno que hay tornillos, hay gente que pone 2 tornillos pues de forma perfecta. Sin embargo, eso en los trabajos que yo conozco,
aparentemente no tiene ninguna ventaja sobre poner un tornillo odontoideo. Hay un detalle, Nacho, y es que digamos que para estos estudios, otros estudios, digamos que también hay otros trabajos en los que realmente la tasa de pseudoartrosis se aumenta, digamos, significativamente en los pacientes que se le hace vía anterior. O sea, a mí me parece que un paciente, lo que pasa es que cada vez ya es más difícil definir qué es un paciente, digamos, añoso o anciano. Muy importante las comorbilidades. Entonces, digamos que tal vez caracterizando bien un paciente en buenas condiciones, con una buena calidad ósea, es probable que una vía anterior tenga un buen éxito, pero en general pacientes, y hablan pacientes mayores de 65 años, pacientes mayores de 65 años, con las vías, o sea, la combinación de las dos cosas, mayor de 65 años con una vía anterior, el riesgo de pseudoartrosis es mayor. Me parece que sí, un tornillo odontoideo es una cirugía que es muy rápida, pero una vía posterior también es una cirugía que es muy rápida. O sea, si uno anatómicamente, digamos que puede definir bien como un plan quirúrgico, obviamente pues con angiotac y todo el asunto para mirar, pues que realmente todo el instrumental se pueda poner bien en C1 y C2, obviamente evitando una fijación occipitocervical que es la peor artrodesis en un paciente anciano. Yo creo que una vía posterior realmente pues tiene una baja incidencia de morbilidad, también pues digamos en buenas manos y la probabilidad de que tenga éxito es mayor. Eso básicamente es lo que yo pienso. Hay un detalle, pues escuché como un error ahí de Carlos para la indicación de vía anterior, y él hablaba que de menor de 6 meses. No es menor de 6 meses, seguramente lo leíste mal. En los textos dicen que es menos de 6 semanas, pero la tasa de pseudoartrosis en un paciente que se lleva un tornillo odontoideo aumenta dramáticamente cuando el paciente se opera después de 2 semanas. O sea, después de 2 semanas, de ahí tanta fibrosis en el foco de la fractura odontoidea tipo 2, que el riesgo de pseudoartrosis es mayor. Entonces, básicamente es eso, Nacho. O sea, yo pienso que para mí las vías posteriores en los pacientes añosos, excepto pues que sea un paciente, digamos, muy sano, que no vea en muy buenas condiciones, yo creo que tiene una mejor tasa de éxito. Y sin duda, me parece mejor operar los pacientes que darles tratamiento conservador. ¿Y existe alguna indicación para hacer un abordaje de 360 grados? Pues Nacho, yo creo que en el caso de falla de las vías anteriores, o sea, si un paciente falla con una vía anterior, que era de pronto lo que proponía al final Carlos, que hacer una vía anterior, y si fallaba hacer una vía posterior, pues sería como la indicación. Sin embargo, yo pienso que, pues, que es que no tiene sentido, o sea, pues como hacer una vía anterior y mirar a ver si evoluciona bien, pues finalmente pues todo se complica más. O sea, digamos que la reducción puede ser menos anatómica, inclusive nuevamente la tasa de fusión puede ser más baja, el riesgo de que el paciente quede con una pseudoartrosis ahí C1, C2 también es más importante. Pero no, yo creo que cuando una vía anterior falla, pues inevitablemente hay que hacer una vía posterior. Listo, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene un comentario? ¿No? Carlos, en el artículo específicamente que presentaste de los alemanes, la recomendación es vía posterior, no es vía anterior. Es vía posterior. De hecho acá, o sea, de hecho la parte de la vía anterior lo dejan pues con líneas punteadas, pues de que es como a criterio pues del cirujano, pero prefieren la vía posterior. Sí, yo pienso que es eso. O sea, realmente el grupo de Canciora, que son los que recientemente se han dedicado a hacer como un análisis más crítico del tratamiento del trauma espinal, yo pienso que es un grupo que analiza desde un punto de vista muy serio pues los datos, y inclusive es que tal vez no alcance a pasarlo, no tengo en este momento pues como en mente la bibliografía, pero sí hay un trabajo de pseudoartrosis en vías anteriores y posteriores, y la vía anterior se asocia a un riesgo más alto. Entonces yo pienso que es que no vale la pena. O sea, un paciente débil, o sea, un paciente anciano débil, que usualmente, digamos que hay que prepararlo para llevarlo a una intervención, pues uno para que va a llevarlo a una cirugía que tiene riesgo de fallar. Pienso que si lo vamos a llevar a cirugía, es más bien llevarlo a una cirugía que tenga la máxima probabilidad de éxito. Entonces, yo en un paciente anciano, yo nunca intento una vía anterior, excepto en un paciente, por ejemplo, que tenga una anatomía muy desfavorable para hacer una fijación C1, C2.
porque una fijación occipitocervical sí me parece que falla muchísimo en los pacientes con los pacientes ancianos. Ese es pues como el aporte que yo tengo. De acuerdo. Salo, buenos días. Levantaste la mano. Nacho, buenos días. Tavo, buenos días. Y al resto de los presentes. Buenos días, Faltó Salo. complementar ahí. Preguntaste, Nacho, por qué los de vía anterior estaban más tiempo en UCI. Generalmente es por la disfagia que presentan. Y pues en las vías anteriores, protocolariamente en muchas instituciones se dejan los pacientes igual o en unidad de cuidados especiales, bueno, por el resto de complicaciones que todos conocemos, pero es por la disfagia, que muchas veces inclusive empeora, o sea, no es mayor al día siguiente, sino que va empeorando, ¿cierto? O sea, el paciente sale con menos disfagia las primeras 24, 48 horas y se va desarrollando hasta después, inclusive el tercer día, tiene mayor disfagia. Y de acuerdo con lo que dice Tao, por ejemplo, acá en el hospital y con Maction hay un gran volumen de fracturas de odontoides y yo diría que el 98%, gran volumen es que uno podemos tener al mes 4, entre 4 o 5, ¿cierto? Entonces ya la cirugía por vía posterior, Nacho, es más fácil. O sea, hay pues como una buena práctica, una buena dinámica, y tiene que ver mucho también con eso que mencionas, que el posicionamiento es difícil, etcétera. Entonces, por ejemplo, el Gardner-Wells, que tú puedes hacer más tracción, o la tracción inclusive desde los hombros con unos dispositivos que se puede descender los hombros para mejorar el espacio de trabajo quirúrgico, contar, por ejemplo, con Flosil, con otros aditamentos para mejorar el sangrado como Aviten, inclusive hacer no manual, porque ahí también depende de la técnica que se hace la perforación, la inserción del tornillo de C2 manual, sino con el motor, pues, y con una buena base para evitar que pase más de la distancia requerida. Esas son como como lo que podría complementar a lo que ya muy bien dijo Tao. Gracias, Salo. Otra pregunta. Yo siempre siempre hago incisión longitudinal y no transversal porque me parece que uno queda más incómodo porque como hay que entrar desde más abajo, me parece que uno queda más cómodo y siempre entro por el lado derecho. Yo quiero saber ustedes cómo hacen la incisión. Nacho, yo siempre la hago también longitudinal. Yo siempre entro por el lado izquierdo, me parece, pero trabajo desde el lado derecho, pues en este caso, pero sí, de acuerdo, siempre la hago longitudinal para poder tener ahí más comodidad, porque hay que entrar desde más abajo. Es muy importante calcular la incisión para poder tener una buena angulación. A veces uno no lo hace con el intensificador por ganar tiempo, pero antes se pierde tiempo. Hay que calcular bien dónde hacen la incisión para tener una buena angulación.